Y quiero que usted en esta mañana incline su rostro, pidámosle al Señor la dirección para escuchar la preciosa palabra de nuestro Dios. Padre, en esta mañana humildemente delante de ti, Señor, venimos como vasijas, esperando, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que ministres nuestra alma por medio de tu poderosa palabra. Señor, dirígenos y guíanos conforme al poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame, yo cuadro aquí una cosa. Gloria al Señor y a su nombre. ¿Usted ha escuchado alguna vez? Bueno, eso es para los de la vieja guardia, los jóvenes no van a entender esto. Esa canción de Javier Solís que dice, te amaré toda la vida. ¿Quién la ha escuchado? ¿Cuántos llegaban a cantarla? Pues así sea charlando en una reunión familiar. Esa expresión te amaré toda la vida es muy significativa, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho esa palabra a alguien a la cual queremos mucho? ¿Cuántas veces la hemos dicho? Te voy a querer por siempre. Expresiones como esta, ¿sí o no? Expresiones como, ay, yo voy a ser siempre fiel a ti. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Bueno, el tema con esto es que a veces hablamos mucho y hacemos poco. Hay una película, yo no sé si ustedes la habrán visto, una película de Eugenio Derbez que se llama No se aceptan devoluciones. ¿Alguien la vio? Que es un hombre que una muchacha le deja a una niña y resulta que ella le dice, es que es su hija, cuídela, y esa muchacha se pierde. Entonces él se encarta porque él le toca cuidar a la niña y él nunca ha sido padre, ha sido un hombre desorganizado, ha sido un hombre, mejor dicho, de una mala vida. Y a partir de la relación con esta niña, él comienza a organizar su vida, él comienza a organizarse, ¿cierto? Y me llama mucho la atención el hecho de que él se haya dejado transformar por el amor de esa niña y el hecho de que él tuviese que cambiar completamente su estilo de vida para poder ser un buen padre, un padre ejemplar, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con esto y con este tema de te amaré toda la vida? Uno a veces quiere prometer el cielo y la tierra, pero es imposible, ¿sí? El hombre quería mantener la niña en un estado de vida completamente fantástico y, mejor dicho, la tenía de todo, juguetes, lo que la niña pidiera, la alimentación, todo. Y la niña vivía en una vida de fantasía. Pero la realidad es que nosotros todos fallamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos nos equivocamos. Y en una de las escenas me llama mucho la atención porque iniciando la película, la mamá, él tuvo una relación con esta muchacha, la mamá de la niña, y a los meses ella vuelve con la bebé, le toca la puerta, él abre y sí, ¿tú quién eres? Entonces le dice, el amor de tu vida, acuérdate lo que me dijiste la otra vez, el amor de tu vida. Es que el amor de tu vida, ¿yo cuándo le dije eso? O sea, las palabras que a veces se las lleva el viento. Yo quiero preguntarles en esta mañana y que nos hagamos esta meditación. ¿Será que a veces hemos sido como esas personas emocionales que le hemos dicho a Dios, te amaré toda la vida? Le hemos dicho a Dios, te voy a servir por siempre. Le hemos dicho a Dios, Señor, para las que sea, contigo como sea, por donde sea. ¿Alguna vez le habremos dicho a Dios así? ¿En alguna oración? ¿O hemos sido buenos políticos? Y cuando hablo de buenos políticos me refiero a lo siguiente. Aquellos que prometen, sí, pero prometen, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me concedas esto, porque si me concedes esto, yo voy a hacer aquello. Y resulta que Dios le da lo que él pide y ya se le olvida de su promesa.
lo que hacen los políticos. Prometen, y yo les prometo que vamos a colocar en esta ciudad las calles de oro y los barrios van a ser bien pintados. Y cuando ya resultan elegidos, se quedó en promesas. ¿Sí o no? ¿Será que nosotros a veces tenemos las actitudes de un político? Porque cuando la Biblia habla, por ejemplo, de los guerreros de la fe, no sé si ustedes habrán escuchado y se acuerden que Hebreos 11, que nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí comienza a enumerar unos ejemplos bíblicos y comienza a hablar de personajes de la Biblia que fueron héroes de la fe. Pero no sé si usted se habrá dado cuenta que la mayoría de ellos terminaron muertos. Si no fueron asesinados, pues terminaron o exiliados, qué sé yo. El único que no terminó muerto pues así mal fue David, que lo menciona, pero muchos de ellos terminan asesinados por sus propios enemigos, los mismos profetas, por ejemplo, ¿cierto? Y a veces uno decir que va a amar a Dios toda la vida en las buenas es muy fácil, eso es facilísimo. Cuando todo me está saliendo bien, cuando todo sale perfecto, eso es fácil decirle a Dios, te amaré toda la vida. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las pruebas, cuando yo estoy acostumbrado a almorzarme mi buena cachama, con buenas papas y con buena yuca y con qué más, ustedes que saben más que yo de comida. Y buen suero, bueno, los que les gusta el suero, a mí no me gusta. Y resulta que ese día no hubo para cachama, sino para embrión de pollo. ¿Saben cuál es el embrión de pollo? Huevito. Y no hubo papa, y no hubo sino una yuca así desnutrida. Entonces, ¿será que Dios no me ama? Es que hoy no pude comer cachama, hoy el Señor no me bendijo. Hermanos, si tu plato está lleno de arroz, hay bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque tenemos que aprender a leer las situaciones que nos están rodeando. Situaciones emocionales, situaciones personales, situaciones laborales, situaciones financieras, todas las situaciones que estemos viviendo, no solamente como personas, sino también como iglesia. Diga conmigo, como iglesia. Porque las pruebas que Dios permite para su pueblo son pruebas que no solamente van para cada uno de nosotros, cada uno vive sus propias pruebas. Pero déjeme decirle que también como iglesia vivimos nuestras propias pruebas. Vaya conmigo a la palabra, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Hay un mensaje muy especial en este texto. Y quiero que vaya conmigo brevemente al versículo 10. Y en la segunda parte del versículo 10 hay un llamado de atención, y así es como he titulado el mensaje de esta mañana. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Diga conmigo, fiel hasta la muerte. Y yo sé que eso suena muy bonito, muy romántico, ¿sí o no? Suena bonito, suena muy romántico. Te amaré toda la vida. No, eso suena. Que uno lo cante a la pareja, no, terminó. Pero a veces no sabemos o no entendemos la trascendencia de lo que significan esas promesas. Ser fiel hasta la muerte. Porque ser fiel en lo fácil es fácil, pero ser fiel en lo difícil es muy complejo. O dígame, por ejemplo, yo no sé si les habrá tocado alguna vez, por ahora estamos en tiempo de verano, pero en esas épocas donde llueve y ventea, ¿les ha tocado? Donde es esa lluvia y aparte de eso es viento y uno es con una sombrillita bregando a que la sombrillita no se le huele a uno. ¿Les ha tocado? Que a muchos a veces nos ponen la sombrilla de para arriba. ¡Pum! ¿Sí les ha tocado? Ahí es donde es difícil uno no mojarse, ¿sí o no?
Ahí es difícil sostenerse. Ahora, no nos ha tocado, yo supongo que a usted no le ha tocado nunca un viento huracanado, y espero que no le toque, pero a mí me tocó alguna vez en una montaña un viento huracanado, que eso es, para uno estar separado en un viento huracanado, se necesita, mejor dicho, ¿qué necesita? Nada, porque si lo coge uno al viento y lo vuela, uno cae como una pelota por allá. ¿Sí? Yo me acuerdo que estábamos subiendo una montaña y me dio por dar un salto y terminé por allá, volaba abajo, 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 porque el viento era muy fuerte, muy fuerte. Ahí es donde es difícil uno sostenerse en pie, cuando el viento arrecia. Hay una iglesia, hay dos iglesias en el libro de Apocalipsis, de estas iglesias a las cuales el Señor Jesús le manda un mensaje. Y es la iglesia de Laodicea y la iglesia de Esmirna. Son dos iglesias. No, Laodicea no es. Espérenme, yo le digo cuál es. Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Pérgamo. Éfeso. Espérenme, yo le digo cuál es la otra iglesia. La iglesia de Filadelfia, perdón. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia eran dos iglesias que estaban en aquel tiempo en algo, bueno, en la tierra que hoy llamamos Turquía. Hay dos lugares donde estaban establecidas estas dos iglesias. Y paradójicamente hablando, tanto la iglesia de Esmirna como la iglesia de Filadelfia no reciben reprensión de parte del Señor, porque a las demás les dice, pero tengo algo contra ti. Así le dice a las otras iglesias, le dice a la de Éfeso, a la de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Laodicea. En la de Laodicea dice en el versículo 16, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora se fuera es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces ahí hay una reprensión de parte del Señor, muy interesante. Pero esa reprensión no se la hace ni a Esmirna ni a Filadelfia. Es decir, en vez de regañarlos, los felicita. Y los felicita es por su sacrificio, por su lucha, por su esfuerzo, por su dedicación, por las ganas de salir adelante como iglesia. No solamente como personas, sino como iglesias. Vamos a leer el texto, invito para que vayamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del verso 8 hasta el verso 11. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Aleluya. Qué interesante mensaje el que trae el Señor Jesús para Esmirna. Y hay que entender algo del contexto de estas cartas. Cuando el escritor dice escribe, o el Señor Jesús dice escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, quiero recordarles o enseñarles algo. Recuerden que Apocalipsis fue escrito en clave, porque Apocalipsis es un libro que está escrito en un momento muy delicado de la historia de la fe cristiana. Porque es el momento en el cual, si sabían que usted era cristiano, lo más probable es que lo condenaran a muerte, ni siquiera a la cárcel, a muerte. Entonces debían ser muy cuidadosos
de no nombrar personas directamente, de no hablar de lugares específicos directamente, como quien dice a la iglesia de Esmirna, que queda en la calle 52, número 32108. No, ellos no podían decir eso, porque imagínense, les llegaba ya la policía y los encarcelaban, los acababan. Por eso ellos hablaban en clave. Y una de las claves que trae para todas las iglesias que aparecen en Apocalipsis es: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel. Y uno se puede poner a pensar, un ángel, uno imaginarse un ser alado, esos que tienen alas, no salados sino alados, ¿sí o no? El salado es el pescado, ¿sí? Alado, que tiene alas y que tiene una aura así, todo blanco, resplandeciente. No, pero el ángel ahí está hablando desde el pastor, el líder de la congregación, el hombre que está poniendo el pecho para sacar adelante esa obra. Ese es el ángel de la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios, pues, porque ese es un apelativo muy bonito para alguien que lidera. Cada pastor, cada líder, cada persona que sirve al Señor y lleva a los pies de Cristo a otros, es un ángel de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea que no hay solamente ángeles con alas, ¿sí o no? Y hay una descripción de Jesús. Jesús se describe a sí mismo: yo le estoy hablando. ¿Y quién soy yo? Dice en el versículo 8: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Sino Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo, el primero y el postrero. Estuvo muerto y vivió. Esa es una realidad innegable. ¿Y por qué decimos que es el primero? Ojo con esto. No porque Él fue creado, la primera creación, como dicen algunas sectas religiosas. Eso es falso. Sino porque Él, dice la Biblia, fue antes de todas las cosas. Dice la Biblia, antes de todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas que existen. Él fue el Verbo, dice el Evangelio de Juan. El Verbo era Dios. Y ese mismo Verbo fue el que se encarnó. Ahí está el misterio de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios que se manifiesta a través de tres personas diferentes. Una triunidad. Pero no vamos a explicar esto, sino las condiciones de Jesús. Y antes de continuar hablando de lo que es o el mensaje de Jesús, hay que hacer un paréntesis y hablar un poco de Esmirna. ¿Saben qué es Esmirna? ¿Qué es Esmirna? ¿Ah? ¿Una señora? La señora Esmirna. Bueno, suena como a nombre de mujer, ¿sí o no? Ahí los que no tienen hijos todavía vayan anotando: nombre de mujer, Esmirna. ¿Sí o no? Pero no es una mujer. Esmirna era una ciudad, así como la era la ciudad de Éfeso, la ciudad de Pérgamo, la ciudad de Tiatira, la ciudad de Sardis, la ciudad de Filadelfia. Era una ciudad. Y era una ciudad más o menos, digámoslo así, estilo Medellín, o bueno, vamos a hablar como eso, era una ciudad portuaria, más o menos como Barranquilla. ¿Alguien ha ido a Barranquilla? Sí, bueno, ahí está. Barranquilla es una ciudad cosmopolita, es decir, tiene comercio, tiene intercambio comercial, tiene mucho desarrollo, pero también tiene puertos a donde llegan barcos, ¿sí o no? Y de allí también salen mercancías a través del mar a otros lugares, a otras regiones en el mar. Es decir, esa es la ciudad de Esmirna, una ciudad cosmopolita, una ciudad que, digámoslo así, vivía entre el comercio, entre los lujos, entre muchas cosas. Y resulta que esta ciudad se caracterizó por ser una ciudad o ser una de las principales ciudades donde se adoraba al emperador romano.
Entonces allí se construyó un templo específicamente para adorar al emperador romano, porque hay una cuestión de la historia del Imperio Romano, y es la siguiente. El Imperio Romano comenzó con los dioses paganos griegos. Trajo toda esa mitología griega y la hizo suya. Entonces, si usted dice, por ejemplo, Zeus era un dios que se volvió romano. Después, no me acuerdo cómo se llama el nombre de Zeus en términos romanos. Y así sucesivamente cada dios tomó un nombre diferente, pero eran los mismos dioses. Entonces, al principio eran los templos a los dioses. Pero ya después, con el objetivo de mantener el poder y la unidad del Imperio Romano, los emperadores comenzaron a tomar esa posición de dioses, estilo los faraones de Egipto. Entonces ya había que tener una cierta reverencia, un cierto culto al emperador. Y dicen las historias o dicen las crónicas que había un culto obligatorio al emperador, en el cual cada persona, cada miembro de la ciudad, debía presentarse al templo del emperador y allí coger una pizca de incienso, quemarla y decir: César es Señor. Tal cual, César es Señor. Y allí, después de hacer ese ritual, pasaba a una oficina: regáleme el certificado de que yo ya adoré al César. Le daban un diploma, un certificado. Vea, este es su diploma, su certificado. Y ya ellos se iban para la casa a adorar los dioses que les diera la gana. Pero había un problema. Los cristianos jamás iban a permitir que de su boca saliera esas palabras: César es Señor. Porque la realidad de la Biblia y lo que nos enseña la fe es que el único Señor, Rey de reyes y Señor de señores, se llama Jesucristo. No hay otro. Y esa situación tan elemental, tan sencilla, era afrentar el señorío de Cristo. Era afrentarlo a Él. Entonces ellos se vieron entre la espada y la pared, porque ellos no sabían entonces qué iban a hacer, cómo iban a proceder con semejante mandato, porque era obligatorio. Era como cuando uno... bueno, los hombres, por ejemplo, aquí en Colombia, que tenemos que prestar servicio militar, sí o sí tenemos que presentarnos allá al ejército o a la policía y prestar el servicio militar. No era una opción. Lo mismo era en aquella época. Y este tema obviamente generaba confusión, generaba temor, generaba angustia, generaba dificultad. Ahora, en el versículo 9 de Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Hay dos cosas que el Señor Jesús está hablando de esa iglesia: tus obras y tu tribulación. ¿Cuáles eran las obras de la iglesia de Esmirna? Su devoción, su deseo de seguir al Señor, de entregarse al Señor, de no fallarle a Él. ¿Y cuál era la tribulación? La que acabamos de escuchar. Si no adoran al César, vea, lo que les venía no era tan fácil. Y hay algo interesante, que aparte de esas dos cosas, y es un contraste con esta ciudad, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza. Levante la mano, por favor, los hermanos que tienen un carro Mercedes-Benz, último modelo. Gloria a Dios. Ninguno. En un lugar tan próspero como Medellín, el no tener una cosa de esa significa, entre comillas, pobreza. Ninguno de nosotros tiene un penthouse en el poblado. Y para muchos significa, entre comillas, pobreza. Y resulta que no tenemos el último iPhone. Y para muchos significa pobreza. Y esta iglesia no era una iglesia pudiente.
no era una iglesia con mucho dinero. Yo creo que enfrentaban las mismas luchas que nosotros enfrentamos hoy como iglesia cristiana, de recoger fondos, de poder traer el diezmo al alfolí, de poder recoger, hacer ventas para poder pagar el arriendo, para poder pagar los servicios, de hacer una serie de actividades para poder llevar a cabo o sacar adelante esta obra. Yo me imagino a la iglesia de Esmirna en las mismas luchas, cada día. Ven, vamos a vender empanadas en la puerta para que podamos recoger fondos, y se paraban en la puerta a vender empanadas a todo el mundo. Pero ellos no pueden decir, son fondos para poder sostener la obra del Señor. No podían decir eso, porque si se ponían a decir eso los encarcelaban. Entonces usted se imagina la lucha tan tremenda y el sacrificio, el esfuerzo. Y me llama mucho la atención porque en la opulencia de Esmirna todo el mundo tenía billete, todo el mundo tenía plata. Pero yo creo que pasaba exactamente lo que pasa, por ejemplo, con nosotros aquí en la iglesia, en la fe. La gente tiene plata para beber, tiene plata para pasear, tiene plata para gastarse en lujos, pero no tiene dinero para ofrendar, para diezmar, para sacar adelante la obra del Señor. Porque, no, es que el pastor o la pastora trabajan, entonces que ellos sostengan. Y eso se llama egoísmo. Y eso sí se llama pobreza. La iglesia de la Odisea, creo que fue la de la Odisea, dice en el versículo 17, bueno, vayamos a ese mismo capítulo 2, verso 17. Miren lo que decía la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos tenían mucho dinero, ellos sí tenían dinero, ellos sí tenían juego de luces, y todo era bonito, todo era bien, bien chévere. Tenían mucho instrumento, tenían todo, pero eran pobres. Porque en el reino de los cielos la riqueza y la pobreza no se mide por la cantidad de cosas que tengamos o la cantidad de dinero que nosotros tengamos en la cuenta o en los bolsillos. Se mide es por la riqueza espiritual que tenemos como hijos de Dios. Diga conmigo, como hijos de Dios. Por eso hay tanto creyente pobre espiritualmente hablando. Y el hecho de que, por ejemplo, hay personas que no diezmen porque dicen, el diezmo es del Antiguo Testamento. Listo, no diezmen, entonces ofrende, y tampoco lo hacen. ¿Qué significa eso? Que hay pobreza espiritual. Hay pobreza espiritual. Sin embargo, Jesús, volvamos al versículo 9, le dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Si su diezmo usted lo presentó en el alfolí y fueron solo 20,000 pesos, tú eres rico. Si su diezmo usted lo presentó en el alfolí y fueron 100 pesos, tú eres rico. ¿Por qué? Porque no estás dando de lo que te sobra, sino de lo que te hace falta. Y cuando Jesús vio la actitud de esa viuda que pasó al alfolí y depositó 2 moneditas allí, dijo, ella dio más que todos los que estaban entregando esas bolsadas de dinero en el alfolí, porque dio de lo que necesitaba, no de lo que le sobraba. O dígame, ¿a quién de nosotros nos sobra el dinero? ¿A quién? Bueno, si a alguien le sobra, yo le recibo, no hay problema. Le paso mi cuenta. Pero yo sé que estamos alcanzados, estamos así justos, precisos, con todo contadito, hasta los granos de arroz. Hoy tocan 5 granos de arroz. Bueno, no llegamos hasta allá, gloria a Dios. Pero sí sé que somos muy medidos a la hora de hacer gastos, porque sabemos lo que cuesta, lo que significa, lo que nos estamos ganando, y la provisión de nuestra casa,
y la provisión de este hogar, de esta familia en Cristo Jesús. Entonces, eso es riqueza. Riqueza es que usted hoy, si no está, bueno, si tenga la posibilidad ahorita después del ayuno, porque algunos están al ayuno, tenga la posibilidad después del ayuno de comerse algo de almuerzo, así no sea algo muy lujoso, así sea un arroz con embrión de pollo, a la sartén, ¿sí o no? Hablemos como Masterchef, a la sartén, embrión de pollo a la sartén. Un plato bien exquisito, así bien chévere. Eso es riqueza. Eso es riqueza. El poder estar en un lugar que nos protege de la lluvia, del sol, de la inclemencia, del clima, es riqueza. El poder tener la oportunidad de trabajar, no solamente a nivel secular, sino también a nivel de la obra del Señor, eso es riqueza. Trabajar para sacar adelante la familia, el hogar, eso es riqueza. Estudiar, los que están estudiando, estar en un lugar donde le están enseñando a uno a ser persona, eso es riqueza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es riqueza. Y hay una riqueza que generalmente no la identificamos de buenas a primera, y es la riqueza de tener un Dios que nos acompaña, un Dios que nos bendice, un Dios que nos guarda, un Dios que nos sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Porque con Él todo es posible. ¿Cuántos decimos amén? Todo es posible con el Señor. He tenido la oportunidad de vivir una experiencia, primera experiencia en mi vida, de tener que desplazarme a un lugar que no conozco, donde no conozco a nadie, donde voy completamente solo con lo que llevo puesto, a estar allá un tiempo y llegar a un lugar cuando uno no conoce a nadie, cuando no tiene amigos ni quien lo reciba a uno, es difícil. Es difícil. ¿A cuántos les ha tocado así? ¿Cuántos llegaron a Medellín así? Es muy difícil. Y cuando yo me sentaba en el lugar, bueno, logré, gracias a Dios, porque el Señor dirigió mis pasos, conseguir un lugar para quedarme. Y llegar donde no hay nada, donde no hay una silla, donde no hay una mesa, donde no hay nada. Y sentarme allí, en el piso. Y descansar en una colchonetica delgaditica. Y estar allí a pesar de los mosquitos. Y saber que Dios está conmigo allí es una ganancia enorme. Porque aunque digan, cuidado porque aquí pasa esto, aquí pasa aquello, yo no tengo miedo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Diga conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es riqueza. Eso es riqueza. Enfrentar los peores problemas de la vida, aunque todo el mundo te dé la espalda, aunque hayan personas que no te crean, aunque hayan personas que te rechacen, pero el hecho de que Dios esté contigo, te acompañe y no te suelte, eso es la mejor riqueza del mundo. Amén. Es mucho mejor que el oro y que la plata. ¿De qué le sirve a uno tener todas las riquezas del mundo y ser un miserable, solitario? Porque ni Dios lo puede acompañar a uno, porque tiene uno el corazón tan lleno de riquezas que allí no cabe Dios. Pero Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: tú eres rico, pero eres rico no por lo que tienes, sino por lo que eres y por lo que el Señor es contigo. Y también dice que otra de las tribulaciones, dice el versículo 9, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A mí me parece eso tan dura esa palabra, porque es que, ¿cómo así que sinagoga de Satanás? ¿Cómo así que sinagoga de Satanás? ¿Qué es ser judío, según eso?
Y es que cuando uno mira y analiza eso, recuerden que uno de los primeros, de las primeras personas que se levantaron contra los cristianos fueron los judíos. ¿Se acuerdan? Al apóstol Pablo le tocó durísimo, porque eran sus mismos coterráneos, sus mismos compatriotas. Incluso yo me atrevería a decir que su misma familia, la que estaba en contra de él, tratando de que él fracasara en la fe cristiana. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido luchas con personas que dicen ser cristianas y no lo son? Que dicen ser creyentes y no lo son. Y yo he escuchado personas, entre comillas, creyentes, no cristianos porque hay de todo, creyentes, católicos, lo que sea. No, es que yo creo en Dios. No, pues qué chiste. Satanás también cree en Dios y lo conoce. ¿Y qué? Y se convirtió, se volvió cristiano. A Satanás no le interesa. Y cada vez que alguien que está flojo en la fe me viene a criticar a mí, yo ni le digo nada, ¿para qué? Que sea Dios el que le juzgue su propia palabra. Porque por lo que digamos seremos juzgados. ¿Cuántos dicen amén? Y esta gente en Esmirna, estos judíos, este grupito de judíos, en la circuncisión de la carne hicieron la guerra a los circuncidados en el espíritu, que eran los de Esmirna, a los verdaderos hijos de Dios. Pero bueno, ahí estaban. Y cuando uno viene a la fe cristiana, hay que ser realistas, porque no siempre las cosas van a ser color de rosa. No siempre las cosas van a ser fáciles. No siempre las cosas van a salir, van a fluir. Siempre van a haber dificultades. Cuando Jesús estaba despidiendo de los discípulos, les dijo a ellos, no recuerdo el pasaje bíblico, pero sí lo voy a evocar. Les dice a ellos que Él iba a ser entregado, a morir en la cruz, que Él iba a ser entregado. Y resulta que Pedro en ese ardor, en ese te amaré toda la vida, ¿se acuerdan la canción? Te amaré toda la vida. Pero ese Pedro salió y dijo, Señor, donde tú fueres yo te seguiré, y si vas a padecer yo padeceré contigo. Y no, mejor dicho, el héroe, mi héroe Pedro. Pedro, me robaste el corazón, Pedro, con esas palabras. Pero Jesús no le dijo nada. Le dijo, Pedro, de cierto te digo que hoy mismo me vas a negar 3 veces. Y te digo más, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no mengüe. Yo he orado por ti. Jesús no oró para que Satanás no lo atacara. Jesús no oró para que Pedro no lo negara. Jesús oró a Dios para que la fe de Pedro no fallara, así como falló la fe de Judas Iscariote. ¿Cuántos dicen amén? Jesús oró. Y allá delante del Padre, Jesús está orando por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y le está diciendo, Señor, mira, yo quiero que él o ella, Señor, su fe permanezca, que no mengüen. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es como, yo no sé si ustedes han visto esas corridas de toro, por ejemplo en España, que hacen esas corralejas, que la gente está en la calle y sueltan un poco de toros en las calles. El toro no va diciendo, voy a mirar a ver cuál es el menos avispado. No, el que cogió, cogió. Así anda Satanás. Al que se llevó con los cachos se lo llevó. No se puso a pensar a ver, no, allá se fue. Contra el que sea, de la manera que sea. Porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y si es posible, si por él fuera, acabar con su vida y con la mía.
Y se lo digo por testimonio propio, porque en muchas ocasiones Satanás ha estado a punto de quitarme la vida, o en un accidente, o a través de un atentado. Ese es el trabajo de Satanás. Por eso, aquí el Señor Jesús en Apocalipsis 2 le advierte a la iglesia de Esmirna que ellos van a padecer. Y hoy te tengo que decir, mi hermano, mi hermana, de parte del Señor, lo que dice Jesús: no temas en nada lo que vas a padecer. Hermano, hermana, te lo estoy diciendo, abre bien tus ojos. No temas en nada de lo que vas a padecer. Porque Dios no quiere tu mal, pero ahora, en este momento, el mundo está bajo la influencia de Satanás. Diga conmigo, influencia. Está bajo su influencia. No es gratis que haya tanta drogadicción. No es gratis que haya tanta violencia. No es gratis que haya tanta avaricia. No es gratis que haya tanta pobreza, tanta ruina. Eso no es gratis. Eso es el fruto del trabajo de Satanás. Por eso nosotros debemos estar siempre atentos, siempre alertas. A mí me preocupa, y aquí hago una exhortación al pueblo santo del Señor. Me preocupa que en tiempos tan hostiles como estos, que estamos viviendo a nivel de fe y a nivel personal, nosotros seamos tan pasivos y no busquemos la gloria del Señor en oración. Porque en estos tiempos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando estamos enfrentando pruebas, es cuando más nos debemos meter en la presencia de nuestro Dios, en la intimidad de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? No nos debería dar pereza venir a orar a las 9:30 de la mañana o el miércoles a las 6:30 de la tarde. No nos debería dar pereza. A no ser que usted tenga la vida resuelta. Y si usted tiene la vida resuelta, bueno, pues yo no le voy a decir nada, pero sí le digo que si tiene la vida resuelta, prepárese para ser zarandeado por Satanás. Porque Job, ¿se acuerdan de Job? ¿Quién sabe quién es Job? Amén. Job tenía la vida resuelta. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Amén. Bueno, el que no lo ha leído le queda de tarea. Hoy leo el libro de Job. Job tenía la vida resuelta. Tenía una buena esposa, unos buenos hijos, tenía dinero, tenía propiedades. Y tenía temor de Dios, amaba a Dios. Pero Satanás se presentó delante de Dios y el Señor mismo le dio permiso a Satanás de zarandear la vida de Job. Ya conocemos la historia. Queda sin hijos, la mujer lo echa a un lado, vienen 4 amigos a reprenderlo en semejante situación, le da una enfermedad horrible. ¿Sí o no? Y esa es la vida de un verdadero creyente. No el que viene y se sienta en una silla y escucha y alabado sea el Señor, y después vive una vida así neutra. No, ese no es un verdadero creyente. Ese es un hombre tibio. Así como lo que dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Un hombre que está ahí, una mujer que está ahí, pero que no sabe ni a sal ni a azúcar. No sabe como a, no sé, como a ese suero que le dan en los hospitales. ¿A quién le gusta el suero que le dan en los hospitales así para tomar? O sabe maluco, ¿sí o no? Yo creo que Dios nos ve así. Nos ve de esa manera. Y hay una llamada y es: no temas, no temas, no temas. Porque a pesar de que vienen pruebas, a pesar de que vienen dificultades, a pesar que vienen tribulaciones, estas no van a ser eternas. Tu problema, tu prueba, tu dificultad no va a ser eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene un tiempo límite.
Y por eso Dios nos está llamando, nos está exhortando a nosotros como iglesia cuadrangular de Caicedo, a cada hermano, a cada hermana, que a pesar de que el diablo, dice el versículo 10, echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Sabe qué? ¿Qué nos toca a nosotros ser? Fieles hasta la muerte. Diga conmigo, fieles hasta la muerte. Yo sé que este año hemos vivido cosas muy duras, muy difíciles. Desde años pasados hemos venido en unas luchas tremendas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Son luchas difíciles. Y yo aquí, cuando leo la palabra cárcel, yo no solamente estoy pensando en un lugar con barrotes. ¿Cuántos de nosotros no estamos en cárceles financieras, amarrados a una deuda porque no hemos podido salir de ella? O cárceles emocionales, porque estamos con una deuda con una persona tratando de organizar algo y no hemos podido. O cárceles psicológicas, atados a vicios, atados a preocupaciones. Yo creo que no hay una peor cárcel que uno pueda tener que esa cárcel que uno experimenta cuando se acerca el día del arriendo o el día de los servicios y no hay plata. ¿A cuánto les ha pasado vivir esa tortura de esa cárcel? Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdame a respirar de esto un poquito y quiera. Pero esas cuentas vienen como hermanitas todas pegaditas la una de la otra, así como, páguenme a mí, no, páguenme a mí también. Mejor dicho, esas cuentas son terribles, ¿sí o no? Y el problema es que uno no puede ponerse a decir, bueno, esta la voy a pagar ahora, esta no la voy a pagar ahora, porque ahí viene el rollo para después pagar dos cuentas. Esa es una cárcel que por momentos la vivimos. La cárcel de la decepción. ¿Cuántos hemos vivido la cárcel de la decepción? Porque hemos puesto nuestras esperanzas en un proyecto, en una persona, en una actividad, en un negocio, y de repente todo esto, ¡pum!, cayó, no funcionó, y quedamos en el aire, y quedamos sin nada. Esa es la cárcel. Pero ¿sabes qué? Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra. Léalo conmigo. Sé fiel hasta la muerte. Dígalo otra vez. Sé fiel hasta la muerte. Dígaselo a sí mismo. Sé fiel hasta la muerte. Pero no le prometa fidelidad a nadie más, sino a Dios y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque a los hombres les fallamos. Y los hombres no tienen la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Y hay una recompensa. Yo te daré la corona de la vida. De la vida. Mejor dicho, el mejor premio está por delante. Dios ya lo tiene listo. Es como cuando uno le está enseñando a caminar a un bebé y le ofrece el sonajero. Y el bebé llega, ¿han visto los bebés? Se van detrás del sonajero. Ahí aprenden a caminar. Pero nosotros tenemos más que un sonajero. Mientras en la antigüedad los atletas luchaban por una corona de laurel que se marchitaba con el tiempo, y los emperadores luchaban por una corona de hierro, una corona de bronce o de metal o de oro que se ponían en su cabeza y maltrataba y pesaba, nosotros la corona que el Señor nos está preparando es la corona de la vida. Usted se imagina, usted y yo en la eternidad con el Señor Jesús, con nuestras coronas delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, alabando y glorificando a nuestro Dios. ¿Usted se imagina eso? ¿Ha llegado a imaginarse eso? ¿O está todavía en la cárcel del problema de hoy? ¿O todavía está viendo la factura que no se ha pagado? ¿O todavía está viendo la alacena que falta mercado? ¿O todavía está viendo la nevera gomela que usted la abre y nada que ver?
¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está viendo? Porque Jesús dice algo muy interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Levante su mano los que tienen oídos. Amén, gloria a Dios. Sí, pues yo le pregunto, ¿usted oye lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta mañana? ¿Usted oye el mensaje del Señor para su vida en esta mañana? ¿Usted lo está oyendo? No es cualquier mensaje, es un mensaje de esperanza. En medio de tus temores, Dios está allí contigo. ¿Cuántos dicen amén? En medio de tus luchas, Dios está allí contigo. ¿Cuántos dicen amén? En medio de tus dificultades, Dios está allí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y qué bueno que nuestra esperanza sea esa, el galardón eterno. Porque dice Jesús, el que venciere, léalo conmigo en el verso 11, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Hay dos muertes para que lo tengamos en cuenta. La muerte, bueno, hay tres tipos de muertes, pero vamos a hablar de dos. La muerte física, esa muerte física que acaba con nuestro cuerpo. Y está la muerte espiritual eterna, que es la que terminará por apartarnos de la gloria de nuestro Dios. Muchos están perfilados para la segunda muerte, para llegar allá. Y yo espero en el nombre de Jesucristo de Nazaret que ninguno de ustedes esté perfilado para semejante tormento eterno. Quiero terminar con una historia. Es un poquito larga, vamos a ver si la alcanzamos a leer un poco. De la iglesia de Esmirna surge un personaje llamado Policarpo. ¿Cómo se llama? Policarpo. Bueno, los que tienen hijos, los que van a tener hijos, anoten. Entonces ya saben, mujer, Esmirna, hombre, Policarpo. Bonitos los nombres, ¿sí o no? Bonitos. Policarpo era un hombre de fe, era un hombre de Dios, un hombre entregado al Señor. Dice la historia, el año después que Policarpo regresó de Roma, una gran persecución cayó sobre los cristianos de Esmirna. Su congregación lo instó a que dejara la ciudad hasta que el peligro pasara. Entonces, creyendo que Dios quería que él estuviera cerca unos años más, Policarpo dejó la ciudad y se escondió en una granja que les pertenecía a unos amigos cristianos. Un día en la granja, mientras oraba en su cuarto, tuvo una visión en la que su almohada estaba rodeada de fuego. Él supo lo que Dios le indicó y les dijo tranquilamente a sus compañeros: veo que debo ser quemado en la estaca. Mientras tanto, el jefe de policía emitió una orden de arresto. Capturaron a uno de los siervos de Policarpo y lo torturaron hasta que les dijo en dónde estaba su amo. En la tarde, el jefe de policía y una banda de soldados llegaron a la antigua granja. Cuando los soldados lo encontraron, se avergonzaron al ver que fueron a arrestar un hombre tan viejo y tan frágil. Pero lo pusieron en un asno y lo encaminaron de regreso a la ciudad de Esmirna. De camino a la ciudad, el jefe de policía y otros oficiales del gobierno trataron de persuadir a Policarpo para que ofreciera una pizca de incienso ante una estatua de César y que simplemente dijera: César es Señor. Eso era todo lo que tenía que hacer y sería liberado. Le suplicaron que lo hiciera para que así escapara de las terribles penas que tendría que sufrir. Primero, Policarpo se mostró silencioso, pero luego le respondió firmemente que no. Ahora el jefe de policía estaba enojado, fastidiado con el anciano y lo empujó de su carruaje hacia el piso. Policarpo, golpeado pero resuelto, se levantó y caminó hacia la arena.
Los horribles juegos de la arena ya habían comenzado en serio. Una gran multitud sedienta de sangre se había juntado para ver a los cristianos ser torturados y asesinados. Un cristiano llamado Quintis había proclamado valientemente que era un seguidor de Jesús y que estaba dispuesto a ser martirizado, pero cuando vio a los violentos animales en la arena, perdió su valentía y acordó quemar una pizca de incienso a César como señor. Sin embargo, otro joven llamado Germanicus no se retractó. Él marchó y se enfrentó a los leones y murió por su Señor Jesucristo. Otros 10 cristianos dieron sus vidas ese día, pero la multitud no estaba satisfecha. Clamaban: ¡fuera los ateos que no adoran a nuestros dioses! Para ellos los cristianos eran ateos porque no reconocían a los dioses tradicionales de Roma y Grecia. Finalmente la multitud empezó a repetir: ¡saquen a Policarpo! Cuando Policarpo trajo su cuerpo cansado a la arena, él y otros cristianos escucharon una voz del cielo que les dijo: sé fuerte, Policarpo. Mientras él estaba delante del procónsul, intentaron de nuevo que renunciara a Jesús. El procónsul le dijo a Policarpo que estuviera de acuerdo con la multitud y que gritara: fuera los ateos. Policarpo miró fijamente a la multitud sedienta de sangre, saludó con su mano y dijo: fuera esos ateos. El procónsul insistió: haz juramento e insulta a Cristo y yo te liberaré. Policarpo contestó: por 86 años he servido a Jesús. ¿Cómo he de atreverme a maldecir a mi rey? El procónsul finalmente se dio por vencido y anunció a la multitud el crimen del acusado. Policarpo ha confesado que él es un cristiano. La multitud gritó: dejen salir a los leones. Pero los animales ya habían sido guardados. Entonces la multitud demandó que Policarpo fuera quemado. El anciano recordó el sueño en el que su almohada se quemaba y obtuvo coraje en Dios. Les dijo a sus ejecutores: está bien, yo no le temo al fuego que quema por una temporada y que después de un rato es apagado. ¿Por qué tardan? Vamos, hagan su voluntad. Ellos acomodaron una gran pila de madera y prepararon un palo en el centro. Mientras ataban a Policarpo en el palo, él oró: te doy gracias porque has pensado que soy digno de este día y de esta hora, que yo pueda recibir una porción de entre el número de los mártires en la copa de tu Cristo. Después que oró y dio gracias a Dios, ellos encendieron la madera. Una gran pared de flamas se levantó hacia el cielo, pero nunca tocó a Policarpo. Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. Al ver que no ardía, el ejecutor, en una furiosa rabia, apuñaló al anciano con una lanza. Inmediatamente ríos de sangre chorrearon de su cuerpo y al parecer extinguieron el fuego. Cuando esto sucedió, los testigos dicen que vieron una paloma ascender de entre el humo hacia el cielo. En ese mismo momento, un líder de la iglesia en Roma, llamado Ireneo, dijo que escuchó a Dios que le dijo: Policarpo está muerto, Dios llamó a su siervo a casa. Duro, ¿sí o no? Duro. Pero yo quiero decirle esto: el que venciere, Dios le va a dar la corona de la vida. Quiero que inclinemos nuestro rostro allí donde estamos. Oremos. Señor, a pesar de las luchas, a pesar de lo que estamos enfrentando, Señor, como personas, pero también como iglesia, Padre eterno, en esta mañana, hoy oramos y presentamos delante de ti, Señor, nuestras tribulaciones.
nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestras dificultades, Padre. Señor, queremos permanecer fieles a ti, Señor, hasta la muerte. Porque los que estamos en Cristo Jesús no seremos conmovidos. Porque nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros en esta mañana te damos gracias por el llamado que nos haces a permanecer firmes, a no tener miedo, a no tener temor, a estar poniendo nuestra mirada en el regalo eterno. Señor, porque no somos un pueblo que ha sido llamado a cobardía, porque somos un pueblo que ha sido llamado a victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, otórganos la bendición de ser tu iglesia. Otórganos la bendición de ser tu pueblo hasta la muerte, Señor. Otórganos la bendición de pasar las pruebas, las dificultades, los problemas en bendición y en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Otórganos la oportunidad, Señor, de no desfallecer, aunque a veces nos quedamos sin fuerzas, nos desanimamos, Señor, pero esperamos enormemente que tu palabra permanezca con nosotros, Señor. Que tu palabra sea nuestro sustento, nuestro aliento de vida, Padre. Que tú seas nuestra bendición cada día, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, en medio de las tribulaciones, Padre Santo, a obtener la corona de victoria, la corona de la vida en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana?